Murloc Holmes es una de las cartas más difíciles y más infravaloradas del juego actualmente. Solo un gran jugador sabe sacarle el máximo partido y hay una gran cantidad de ciencia detrás de lo que hay que hacer para jugarla realmente bien. Si tienes curiosidad por aprender a jugar esta maravillosa carta, quédate en este vídeo que voy a darte algunos de los mejores consejos para que puedas convertirte en un auténtico detective. Muy buenas chicos, como ya sabéis más de uno, Murloc Holmes es mi carta favorita del juego. O sea, la mayoría de las veces que en una partida me entra esta carta ya estoy como emocionando, casi llorando de la emoción por la alegría de poder jugarla. Y básicamente, bueno, es porque yo lo siento que es como un juego dentro de un juego, es como un pequeño minijuego y está chulísimo, ¿no? Es que está muy divertido intentar adivinarlo, intentar leer la mano de tu oponente y tratar de hacer deducciones. Y yo diría que va camino de convertirse en una de mis cartas favoritas de la historia del juego, sin más. Pero bueno, hago este vídeo de consejitos sobre Murloc Holmes porque hay mucha gente que me ha puesto por el chat en Twitch y tal. No tanto estos días porque ahora estoy un poquito más chill jugando Battlegrounds y demás. Pero sí que en el pasado me han comentado muchas veces que la carta es muy difícil, que es como un tanque araña, que es muy difícil aceptar que siempre se falla, que al final solo es un 3-4 y tal, y que no está del todo claro qué es lo que hay que hacer para acertarla, ¿no? Pero al contrario de lo que mucha gente piensa, que es como que, esto solo es RNG, es que si te salen fáciles pues aciertas y si no, no sé qué. La verdad es que la carta tiene una cantidad de skill detrás que es espectacular. Y cuando tú ves a jugadores realmente buenos, manejar esta carta prácticamente es 100%. O sea, es que la pillan todo el rato. Bunihopor y Habugao y tal son unos maestros resolviendo este tipo de cosas. Porque, bueno, la verdad es que son unos tíos muy inteligentes y sobre todo lo hacen muy rápido. Yo no soy el mejor del mundo, pero reconozco que soy razonablemente bueno, o creo yo que soy razonablemente bueno. Igual te puedo dar más de un consejito sobre cuál es mi proceso mental a la hora de adivinar estos picks, ¿no? Y yo creo que tengo varios clips ahí chulillos en los que he podido acertar el minijuego entero. Y la verdad que se te queda una sensación bastante guapa a ti mismo porque te sientes como muy big brain. Y la verdad es que también te ayuda un montón en la partida. Cuando aciertas Murloc Holmes, el efecto es exageradamente bueno. Pero bueno, hay una razón también por la que estoy subiendo el vídeo ahora, y es porque ha aparecido este arquetipo de sacerdote control que, bueno, Feeling tiene un vídeo, no sé si sabes quién es Feeling, pero seguramente sí, porque es uno de los creadores de contenido en español más grandes, y ha sacado un vídeo entero sobre este arquetipo de sacerdote control, en donde puedes ver en detalle cómo funciona el deck y demás, no te lo voy a explicar yo en este, pero una de las partes claves del deck es Murloc Holmes, precisamente porque te permite obtener 3 copias del deck de tu oponente que lo puedes descontar con esto o que puedes robar con esta carta de aquí. Y hace que ser consistente acertando el propio Murloc Holmes se vuelva mucho más relevante que en ningún otro deck en donde se ha utilizado previamente. Entonces, bueno, sin liarte más, te voy a enseñar algunos de los clips de mis partidas y a explicarte como paso a paso cuál es el proceso mental que yo sigo en cada uno de los steps para que puedas aplicarlo tú de forma más general si es que decides jugar la carta o si, por ejemplo, vas a intentar jugar este arquetipo o otros arquetipos que lo lleven para que empieces a acertarlo más y empieces a sentirte bien contento cada vez que sientas la tristeza de tu oponente
por ver que nunca te quedas sin cartas en la mano. Pero bueno, sin volver más loco te voy a enseñar. Este es el primer clip que tengo. A ver si lo puedo poner por aquí. Aquí está, vale. Esta es una partida que estaba jugando este Priest, el Priest controlero este, contra un DH reliquia, ¿vale? Es mi turno 3, mi oponente acaba de terminar su turno 2 haciendo Hero Power y jugando una carta de 1 que es el sigilo este que roba una carta y la descuenta a 1. Seguramente sabéis qué carta digo. Entonces, bueno... perdona, esta es la tercera pista. No. Mentira. Esta es la que yo te digo, ¿vale? Acabo de jugar Murloc Holmes y estas son las 3 pistas que me han aparecido para el primer step, que es el de adivinar qué carta está en su mano inicial. Para los que no sepáis cómo funciona la carta, básicamente te ofrece 3 descubrires diferentes. En el primero tienes que adivinar cuál es la carta que estaba en su mano inicial. En el segundo tienes que adivinar cuál es la carta que está en su mano actual. Y en el tercero tienes que adivinar cuál es la carta que está en su deck. Entonces, en este caso, la primera pista es para ver cuál es la carta que está en su mano inicial. Y nada más empezar, lo primero que yo pienso es, vale, ¿alguna de las cartas de su mano inicial ya ha sido jugada? Si ya ha sido jugada y está aquí, pues bueno, es el pick más fácil de la historia. Solamente tienes que escoger esa y listo, para adelante. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no se va a dar ese caso, o no te vas a acordar, o lo que sea. Si tienes Deck Tracker, es más fácil acordarte, pero si el Murloc Holmes lo estás tirando en el turno 20 de la partida, es posible que no te acuerdes. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de que no aparezca y que tú no tengas este free pick, este pick instantáneo, lo que puedes es tratar de pensar cuáles son las cartas que tendría sentido que se hubieran jugado si hubieran estado en su mano inicial. Me explico. Por ejemplo, Chaos Strike es una carta que generalmente se hubiera jugado siempre en el 2 si lo hubiera tenido en su mano inicial. Pero en este caso mi oponente no ha hecho Chaos Strike, ha hecho Hero Power. Entonces eso a mí me ayuda a descartar esta carta de primera. Y ahora solamente tengo que elegir entre estas 2 cartas. Vale. Ahora, como es turno 2, no ha dado tiempo a que ni esta carta hubiera sido jugada. Así que ese truco no me vale. Pero hay otro paso mental o otro step que puedes dar un poquito más allá, que es, vale, mano inicial, ¿ha kipeado algo? En este caso en concreto, mi oponente kipeó 2 cartas y dejó de kipear una. Y eso me da información adicional. Porque, ¿cuáles son las cartas que tendría más sentido kipear contra mí, que soy un Priest Control y que sé que mi oponente sabe que soy un Priest Control? Porque, bueno, en High Legend juego muchas veces contra estos jugadores y todos nos conocemos entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, Kurtrus es el pick que más sentido tiene. Tú kipearías Kurtrus contra un Priest, porque es una carta que tiene un follón de valor y que te va a ayudar muchísimo a ganar la partida. Básicamente, después de que tú juegues Kurtrus, tu oponente está obligado a remover casi todos los minions, por chicos que sean, porque te estás tragando un montón de daño gratis gracias al poder de héroe del propio Kurtrus, ¿no? Entonces, él siempre habría querido kipear esto. Así que, en base a esto, es por lo que finalmente decido que es Kurtrus la carta y resulta ser correcto en este caso. Podría no haber sido porque hay muchos más keeps, pero simplemente la probabilidad es mayor. ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo, hubiese descartado la mano entera? Si hubiese descartado la mano entera, todos los picks de su mano inicial son random, así que esta asunción no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, es más probable asumir que Aldrachi es la carta que está en su mano, y en este caso no tiene nada que ver con lo que él hubiera querido, sino más bien con una cuestión estadística, porque Kurtrus solo hay uno en el deck y Aldrachi hay 2. Así que después de volcar su mano entera, es más probable, estadísticamente hablando, que alguna Aldrachi hubiera aterrizado en su mano antes que el propio Kurtrus. Y con eso yo creo que tienes resumido todo lo que pienso yo para el primer step. Ahora vamos a ver el segundo. En el segundo step, lo que yo hago generalmente nada más empezar es intentar ver si la carta que me salió en la mano inicial está también aquí, porque hay veces que no se ha jugado, ¿no? Por ejemplo, si me sale Kurtrus aquí y ahora me vuelve a aparecer Kurtrus, pues ya no tengo ni que pensar, lo piqueo instantáneamente, ¿no? Esto es bastante fácil de ver, ¿no? A nadie le cuesta hacer esto. La verdad es que es un high roll que te ofrezca este pick, pero no siempre es el caso. Entonces, lo otro que yo suelo hacer es, me voy a la lista del deck tracker y veo todas las cartas que se han jugado. Y si las cartas, o sea, si alguna de las cartas que aparece aquí ya se ha jugado, pues la descarto automáticamente, ¿no? El proceso mental de tiene sentido que alguna de estas cartas ya se hubiera jugado también se aplica en este caso. Por ejemplo, si me hubiese aparecido bueno, no sé, en este caso es como un poquito más difícil, ¿no? Porque justo lo estoy jugando en turno 3, que es cuando tienes mínima información. A mi oponente no le ha dado tiempo a jugar ninguna carta, ¿no? Pero, por ejemplo, si esto hubiera sido
pon tú, turno 4, y me aparecen las Aldrachis, si mi oponente ha hecho Hero Power en ese turno, yo asumo que lo normal es que no tenga Aldrachis en la mano porque hubiera preferido jugarlas antes que hacer Hero Power en muchos casos, ¿no? Pero bueno, en este caso en concreto, dado que yo tengo mínima información, vuelvo a tirar de la poca que tengo, que es la información sobre los keeps de mi oponente. Jace y el Artificer Chimok no son cartas que hubiera keepeado mi oponente, porque son cartas muy a late y que no tienen tanto sentido porque tú necesitas algo antes para cargarlas y que sean buenas de verdad. Jace no es una carta que puedas curvar en el 8 muchas veces porque si no has podido cargarlo con spells de Fel antes, es una carta muerta, ¿no? Sin embargo, la Reliquia de las Dimensiones probablemente sea el mejor keep contra DH o contra Priest. Y aparte hay dos en el deck. De Chimok y de Jace solamente tiene una copia, pero de esto hay dos en el deck. Entonces, como en base a esa lógica, es por lo que decido que la Reliquia de las Dimensiones es la más probable. Y resulta ser cierto en este caso también. Y entonces queda la última, que es lo de deducir cuál es la carta que está en el deck de mi oponente. Vale. Otra cosa que es importante, según vas avanzando en estos picks o en estos steps del Murloc Holmes, es que todo lo que te ha salido en los picks anteriores te da información sobre lo siguiente. Y esto es muy importante, aunque no lo sea en este caso, es muy, 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 muy importante para muchísimas partidas. Porque, por ejemplo, Kurtrus es la carta que sé que estaba en su mano inicial, porque al piquearla y acertar me está diciendo que esa carta estaba en su mano inicial. Si está en su mano, no puede estar en su deck. Y entonces Kurtrus se descarta automáticamente. La Reliquia de las Dimensiones, sé que hay una en su mano, podría haber otra en su deck, pero al ya haber una en su mano es algo menos probable que esté en el deck. No sé si me explico. Sigue siendo probable, porque no son tantas cartas en la mano, pero la realidad es que es más probable que sea Fel Barrage la que está en el deck. Y no solo por eso, sino porque también es una carta que en algún universo hubiera decidido jugar en turno 2 antes que hacer Hero Power para ir cargando el Jace ya o para ir pasando algo de daño. Entonces, por todos esos motivos, decido que Fel Barrage es la carta con más probabilidad y resulta ser cierto en este caso también y me llevo los tres hechizos a la mano. Entonces, bueno, fíjate por ejemplo también en este clip que tengo aquí, en el que estoy jugando, voy a quitar el volumen para no estorbarme. Ok, fíjate en este clip de aquí, ¿vale? Aquí estoy jugándolo en este vídeo. Acaba de hacer Bran y Murloc Holmes. Entonces, siguiendo un poco la lógica anterior, la Treasure Guard la descarto automáticamente porque es una carta que en el 3 habría jugado antes que pasar. Mi oponente acaba de pasar turno 3 sin hacer nada. Treasure Guard no es una carta que tenga sentido que esté en su mano inicial, ni en su mano en general, porque es una carta que hubiera jugado, se descarta automáticamente. Sin embargo, la Handmaiden cobra mucho más sentido porque es una carta que no habría jugado en el 3 porque no tiene ningún valor. Tirar un 3-2 a tempo con todo lo bueno que es cuando la consigas activar no tiene ningún sentido. Devour es una carta que se queda un poquito ahí en tierra de nadie porque generalmente le puedes sacar mucho más valor que jugándolo aquí con el Pelago. O sea, podría haber jugado Devour sobre el Pelago para tener un 7-7 en la mesa y a lo mejor tradear el Murloc y curarlo. No es una play que tenga demasiado sentido porque generalmente le puedes sacar valor, pero en algunos casos es una play que mi oponente haría, o que yo asumo que es medio razonable que mi oponente haría antes que pasar completamente, porque fíjate que mi oponente ha flotado los 3 cristales de mana. Entonces decido que la Handmaiden es la carta que tiene el máximo sentido y resulta ser cierto en este caso también. Vale, justo aquí piqueo la Handmaiden, resulta ser cierto, y ahora el segundo step es muy facilito, porque me acaba de salir la Handmaiden que sé que está en su mano inicial, y como no ha sido jugada, sé que está en su mano actual. Piqueamos la Handmaiden y seguimos para adelante. Y ahora nos aparecen 3 picks, ¿vale? Y este es complicado, ¿no? Este es complicado. Porque, por ejemplo, el elemental sí tiene sentido que esté en su mano, porque es una carta que no habría podido jugar, así que esa la estoy descartando rápidamente, porque generalmente él no habría querido tirar un elemental a tempo, o no habría sido la mejor play del universo. Pero la Naga 1-3, por ejemplo, podría haber sido una buena carta para jugar, ¿no? Sin embargo, si esta carta no está en el deck, es porque está en su mano. Pero la cosa es que hemos visto también que el Devorar no estaba en su mano inicial, lo que aumenta también la probabilidad de que esté en su deck, porque ya hay 3 cartas de su mano en las que no puede estar, y tiene que estar en las 2 restantes.
Entonces, en este caso, decidí jugármela un poco al devorar sin tenerlo del todo claro, porque me parecía como un poco raro que mi oponente hubiese decidido no jugar la 1-3 teniéndola en mano, pero al final simplemente creí que por algún motivo él habría decidido no jugarla. Ahí me tiré un poco de instinto y resultó ser cierto, aunque no lo tenía del todo claro. También es verdad que la cuerda se me estaba un poco empezando a echar encima y tuve que tirar sin volverme demasiado loco. Pero bueno, fíjate en este caso que es el devorar. ¿Vale? Y ahora vamos a la segunda ronda. Ahora tengo que acertar las otras tres. El Pelago sé que está en su mano inicial porque me lo jugó. Esa es bastante fácil de acertar. Esto sé que está en su mano porque el tercer pick de la ronda anterior me dijo que no estaba en su deck. Y si es mentira que está en su deck, es cierto que está en su mano. Así que instantáneamente piqueo este sin mucho más que pensar. Y ahora, ¿cuál es la carta que está en su deck? Pues vuelve a aparecerme el devorar, así que puedo piquearlo con facilidad y ya está. Estos picks son relativamente fáciles comparados con el anterior. Pero fíjate que, aunque no lo parezca, aunque haya picks que parecen confusos, que son picks que muchas veces la gente falla, aunque haya picks que parezcan confusos, como incluso podría haber llegado a ser este, si tú te paras a pensar bien en qué es lo que te ha ido ofreciendo por el camino, puedes deducirlo, ¿no? El elemental sabemos 100% que está en su mano, esto no es una cuestión de suerte. Y por ejemplo, fíjate en este caso, aquí, como yo sé que la Handmaiden está en su mano, automáticamente Samuro y doble Boon of the Ascendant está en su deck. Automáticamente estas tres cartas están en su deck, ya sé tres cartas que están en su deck. Si apareciese Samuro o el Boon aquí sería autopick sin pensarlo. Que yo sé que estas cosas son muy obvias y que todos lo sabemos y qué tal, pero llega un punto en el que estás pensando tantas cosas que simplemente se te escapan y empiezas a piquear cosas, empiezas a tirar ahí un poquito distinto y fallas cosas que son 100% aseguradas. Y luego, dejando esto de lado, hay una última cosa que yo creo que es un detalle importante, o bueno, son varios detalles importantes, varios tips, y son relacionados con cosas que pueden o no pueden pasar con el propio Murloc Holmes o por cómo funciona la carta. Lo primero es, Murloc Holmes jamás te va a ofrecer una carta que no haya estado inicialmente en el deck o se haya generado durante la partida. Muchas veces, por ejemplo, en rangos bajos la gente decide meter en sus decks cartas que no tienen mucho sentido o que son una troleada inmensa y luego piqueas otra carta y empiezas a decir, vale, pero espérate, ¿por qué lleva esta carta en el deck? ¿Por qué lleva el manipulador ignoto en este deck? Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué ha metido esta carta aquí? Da igual. Si te lo ofreció en algún momento es porque o estaba en el deck o ha sido generado durante la partida. Así que trata de deducir el por qué te está ofreciendo esa carta. Pero que la carta sea rara per se no significa que no pueda ser, ¿vale? Si Murloc Holmes te la está ofreciendo es por algo. Murloc Holmes no se inventa movidas, ¿vale? Son cartas que han existido en algún momento de la partida. Y luego, el otro detalle importante, que es uno en el que yo siempre fallo, es que las cartas que se actualizan durante la partida en la mano nunca te van a aparecer actualizadas en el deck o en la mano inicial. Me explico. Denatrius imbuido, si te sale imbuido en alguno de los picks, está en la mano. O en el deck en caso de que lo haya vuelto a meter en el deck con Finley y tal, pero bueno, ya son casos como más extremos. Si te aparece Denatrius imbuido en el pick número 3, esa carta no es, porque eso significa que está en su mano y está imbuido. Si te aparece la furia del DH, bueno, el DH por aquí no me apareció ninguna furia en esta partida, pero bueno, es la carta que te da más ataque, que es rank 1, rank 2, rank 3. Si te aparece esa carta en rango 3 o en rango 2, y tu oponente tiene 6 cristales de maná, esa carta está en la mano de tu oponente, no puede estar en el deck. Y que te aparezca subida de nivel significa sí o sí que está en la mano, ¿vale? Sí o sí, 100% significa que está en la mano, porque solo el hecho de que pueda existir, o sea, Murloc Holmes no te la ofrecería si no existiese en algún contexto de la partida. Y esa carta no podría existir si no hubiese pasado por la mano primero y se hubiera actualizado. Entonces, si te aparece es que no está en el deck, porque en los decks no se actualizan, no está en la mano inicial, porque en el momento inicial de la partida no pudo haber sido actualizada porque tu oponente solo tenía un cristal de maná, y 100% está en la mano o pasó por su mano en algún momento, quizás la jugó ya.
pero solo se actualiza cuando pasa por la mano y recuerda que Murloc Holmes no se inventa carta, así que esa carta tuvo que existir en algún momento de la historia de la partida. Y eso son cosas que yo fallo continuamente. Cartas imbuidas y cartas que suben de nivel y tal, yo lo fallo continuamente porque me pongo a pensar en mis movidas de si tuvo que tal, tuvo que cual, ropeo infinito y al final fallo cuando es 100%. Pero ten en cuenta que esos son detallitos que puedes aprovechar. Y bueno, tengo como muchos más clips sobre esto y la verdad que seguro que hay 1000 cosas que se me están escapando, estoy 100% seguro. Pero no quiero volverte loco. Parte de la gracia de jugar Murloc Holmes está en tú mismo tratar de pensar qué es lo que tiene lógica y qué es lo que no tiene tanta lógica. Así que, con suerte, estos truquitos te servirán un poquito para aumentar tu porcentaje de acierto con Murloc Holmes. Y si aún te falta, pues seguramente puedas descubrir el resto del camino tú solito. Y nada, chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Os agradezco mucho que estéis por ahí. Sabéis que podéis verme en Twitch cuando queráis. Voy a estar jugando una semanita, quizás 2 semanitas Battlegrounds en vez de Construido porque estoy un poco quemado. Así que si queréis venir a verme estamparme como un loco en la taberna, pues sabéis que voy a estar por ahí. Chicos, un besito y nos vemos en el siguiente. Chao.